Han pasado 3 semanas después de que el dictador Nicolás Maduro acreditadamente haya perdido las elecciones presidenciales de Venezuela y hasta el día de hoy ni él, ni su campaña, ni el órgano electoral que él mismo controla han podido exhibir las actas de su supuesto triunfo, y la razón es muy simple: no las tiene. Y como el logro capitalista de Steve Jobs, en este momento este dictador bananero dispone de una fábrica de sudor de chinos trabajando a marchas forzadas para fabricarle una evidencia electoral ficticia que le dé algo de legitimidad a lo que todo el mundo ya sabe que es un absoluto delito electoral. Y hablando de chinos inventando mamadas, el que también está desaparecido es el influencer brasileño Diego Rusarín, que después de haberle dado un baño de tina al dictador más raro del mundo. Conocí al dictador más raro del mundo. Aquí les cuento mi experiencia. Dictador más raro del mundo. Se le fue el internet, la dignidad o las dos cosas y no ha dicho una sola palabra al respecto de este tema. Pero para ser justos con Diego, eso de ser consistente con sus ideas no se le da tanto como decir palabras domingueras para pantallar a los pendejos que todavía lo siguen. Y ahí es donde voy a diferir con la mayoría de la gente que lo critica, porque me parece que Diego Rusarín es un genio, pero solamente en la mente de los pendejos que logra apantallar. ¿Será este el fin de Rusarín o solamente un nuevo capítulo de clichés en la vida de otro comunista millonario, el cual cree que el comunismo nunca ha existido hasta que él diga lo contrario? Llegaste al video correcto, porque a continuación vamos a revelar por qué crees lo que crees, y si crees lo que Diego Rusarín cree es porque eres un pendejo. Yo creo que la significado es Estética contingente. Bueno, acabo de terminar de ver el capítulo de el podcast de el dictador Maduro. Tiene un podcast. Cuesta trabajo pensar que existe gente que vive en un tormento tan intenso como para sentarse a escuchar a este pendejo hablar durante aproximadamente 1 hora. Y la verdad es que no me sorprende, porque este tipo controla todas las televisiones y radios y el aparato de radiodifusión de la televisión venezolana, y lo único que no tenía en su control pues obviamente era un podcast. Pues obviamente, como todos estos narcisistas, todos estos genocidas y toda esta gente asquerosa que está obsesionada con tener más poder, pues obviamente tenía que tener su podcast. Y en el episodio 11, el invitado fue Diego Rusarín, el conocidísimo influencer brasileño radicado en México, que básicamente fue invitado con el objetivo expreso de darle un baño de tina al dictador Maduro. Y cómo no lo iba a hacer, porque aquí la cuestión es que mucha gente ha salido a criticar al Diego Rusarín, el influencer brasileño, porque el tipo se atrevió a hacer esto en medio de la campaña. Y la realidad es que yo no entiendo esa crítica, porque me parece perfectamente lógico que este tipo hiciera esto en estas circunstancias. No me parece nada raro viniendo de un personaje como Diego Rusarín, el influencer, y en ese sentido no hay nada que criticarle. Lo que hay que criticar de todo esto, lo que hay que criticarle a Diego Rusarín, el influencer brasileño, es que tenga la cara tan de concreto armado como para, habiendo pasado 3 semanas después de el robo de las elecciones perfectamente acreditado por la propia oposición y por el propio órgano electoral, que ya hablaremos de eso, porque esto es importante. No se puede decir que el Maduro no haya perdido las elecciones, porque hasta el día de hoy Maduro no ha podido acreditar que las ganó. Y todo esto es una simulación, porque sabe perfectamente que las perdió, y que incluso sus aliados chinos, rusos, bueno, todo este bloque de países divergentes, pues poco a poco le han mandado pequeños mensajes, han sabido decirle de manera no expresa que
tienen que reconocer su triunfo porque pues es parte de la banda, pero que es por tiempo limitado. Pero regresando al tema de Diego Rusarín, el influencer, este tipo básicamente lo que ha ido a hacer en el podcast de Maduro, que aquí hay una cosa importante, hay que escuchar lo que dicen para poder criticarlos, porque seguramente hay mucha gente que ya habrá subido videos criticando que es una obscenidad, que es, sí, ok, de acuerdo, sí que es una obscenidad juntarse con gente mala, pero en la lógica comunista esta gente no es mala, hay que tenerlo bien claro. Luego hay que escuchar lo que dicen, y esto es importante porque lo que se han saltado a decir es una conversación o de teporochos o de universitarios de primero de vocacional en los que han resuelto temas tan importantes como la criptonormatividad de Marx. Sí, es una cosa que platicaron estos dos. Este que es un camionero, que es un camionero venido a más en el régimen totalitario del gorila rojo, Hugo Chávez, felizmente fallecido, y este otro que es, pues bueno, un influencer, un tipo que cree que tiene la habilidad para poder pensar y hacer pensar a los demás, pero hace precisamente lo contrario y lo que termina vomitando a su audiencia es un compendio de ideas vacías, huecas, de conceptos, de palabras rimbombantes como la estética contingente y la criptonormatividad de Marx y vamos, todas estas cosas que solo en la gente enferma de profesores universitarios y gente de la academia se pueden tolerar. En el mundo real no tienen ninguna especie de gravidez, no tienen ninguna importancia para la gente, para el proletariado que supuestamente defienden, para los obreros, para los trabajadores, eso es letra muerta, no tienen idea de qué es esto y bendito sea Dios, la mayoría de la gente que trabaja no es comunista porque eso significaría que odian la idea de la superación. La mayoría de la gente quiere superarse y la mayoría de la gente quiere superarse de la manera correcta, que es trabajando. Lo primerísimo que me parece que la gente ya no quiere seguir escuchando de este güey es como siempre parece estarle lamiendo las suelas a lo que él entiende que será la gran potencia del futuro, China. Cada vez que abre la boca parece que está obsesionado con poner a China en un espacio que, bueno, parece que él vive en China y en esta entrevista dice que ni siquiera ha visitado China, cosa que lo dudo, pero en fin, ¿de dónde viene esta obsesión entonces con los chinos, no? Porque sí, han crecido económicamente, han incrementado su influencia, han logrado ganarle a Estados Unidos mucho del terreno que antes tenían. Nadie pone en duda eso. Sin embargo, hay una cosa importante que es que China no tiene las mismas características de imperio que Estados Unidos. Él toma una postura y es una postura nada más. Y cuando digo postura es un postureo, es nada más ser un poser, el antiimperialismo izquierdista, ¿no? El antiimperialismo izquierdista que odia que Estados Unidos se meta en los temas de Latinoamérica y de los pueblos y las venas abiertas de Latinoamérica y Eduardo Galeano y el mate y las drogas y todas estas mamarrachadas que sabemos que los izquierdistas y los marihuanos sacan a relucir. Y es nada más una postura porque ellos no son antiimperialistas, porque efectivamente Estados Unidos es un país muy imperialista, muy intervencionista, que quiere meterse en los asuntos de muchos países. Y China también es exactamente lo mismo. Entonces, Rusarín es antiimperialismo estadounidense, pero proimperialismo chino. Si no es que el mejor ejemplo de país intervencionista en el tema de otros países, Cuba. Cuba es un país hiperintervencionista. Se ha metido en la política interna de todos los países. Solo hay que recordar cómo es que murió este pedazo de mierda que fue el Che Guevara en Bolivia, tratando de infiltrarse. Como la mayoría de los izquierdistas, Diego Rusarín dice que Cuba y Venezuela y otros países de izquierda o no han podido desarrollarse porque Estados Unidos bloqueó el comercio con esos países. Tiene un embargo contra Cuba y contra Venezuela.
Y lo que hay que preguntarle a Diego Rusarín, el influencer, es ¿cómo es que el embargo es un problema? No es precisamente lo contrario. No debería agradecer a los Estados Unidos, quitarles el quiste, el tumor, el cáncer del mercadeo, el cáncer del libre mercado, el cáncer de las empresas. No deberíamos todos celebrar que Venezuela ha sido liberado del problema de tener que comerciar y vender y ofrecer nuestros servicios a un mejor precio. Pero no, esta gente defiende las dos cosas, defiende que Venezuela tiene que ser un país revolucionario, comunista, etcétera, que no ha llegado nunca y que nunca van a llegar al comunismo, porque el comunismo no existe, es como una especie de fantasma que hay que estar percibiendo, pero no existe, es como una chaqueta, es como la chaqueta perfecta. Vamos, que si alguien tuviera que dibujar al niño pijo comunista, completamente privilegiado, que toda su vida ha sido y ha hecho empresa, ya ha vivido en un entorno de competencia, pero en el fondo odia el capitalismo, tendríamos que dibujar y tendríamos que poner la foto de este güey, porque es la suma de todos los clichés que se le puede atribuir a la izquierda, caviar a la izquierda de caché. Más bien piensa que los propios privilegios que le permitieron sobreponerse en la vida son cosas que son inherentemente injustas y que nadie más debería tenerlas. De alguna forma hay que hacer una sociedad hipercentralizada en la que una entelequia, una serie de iluminados, vengan a corregirnos nuestros problemas internos, nuestra fe, nuestra obsesión, nuestra, ¿cómo le dicen? Conciencia de clase y todas esta mitología, porque es una mitología, al final de cuentas, una cuestión simbólica, religiosa, el marxismo, venga a corregirnos, venga a reeducarnos y lo que sea que salga de esos campos de concentración va a ser una sociedad perfecta. Él se aprovecha, por supuesto, de que existen personas que no entienden en absoluto lo que dice, sin embargo lo siguen porque utiliza las palabras como armas y es muy hábil, y en parte es precisamente por eso que decidí ponerle el título a este video. Y me parece que eso es genial en el sentido de que sabe perfectamente que muchísima gente resentida va a caer cuando le presentan de esta manera tan burda y estúpida una serie de palabras y luego las conecta con cosas muy banales, ¿no? Como por ejemplo la deuda, y él dice que la deuda es una cosa súper capitalista. Creo que nunca en su vida ha abierto un libro de economía, porque si supiera algo de economía, sabría que el capitalismo está empeñado sobre todas las cosas en la idea de tener capital a través del ahorro para que exista la inversión. Pues ha quedado completamente en desuso, ¿no? Nadie cree realmente que la teoría marxiana y la teoría objetiva del valor tenga algo que decir en el entorno de la realidad, ¿no? Es decir, en el entorno de la realidad, la teoría objetiva del valor, en la cual está sustentada todo el marxismo, se derrumba. Es decir, si hay una manera de destruir al marxismo es quitando la teoría del valor. Ya hablaremos de eso en algún otro video, pero para no alargar las cosas, Diego Rusarín se aprovecha de la supina ignorancia de la enorme mayoría de la gente que lo escucha, sabe cómo escurrir ese veneno para que la gente lo tome a través de utilizar el lenguaje en contra de las personas resentidas para poder engancharlos y luego venderles esta idea. Luego está el asunto de Venezuela. El asunto de Venezuela es algo que es tan indefendible desde hace, ¿qué será? Al menos una década, desde aquella crisis monumental en la que la hiperinflación destruyó la economía venezolana, y al día de hoy nadie sabe cuántos millones de personas viven en el exilio, pero estamos seguros de que son millones de personas que han salido del país. Sin embargo, para gente como Rusarín, que no tiene ese mismo grado de influencia, afortunadamente, por supuesto que esto es una oportunidad para que estemos hablando de él de alguna forma. Y sabe perfectamente que el tiempo está corriendo, y es precisamente por eso que no ha dicho absolutamente nada al respecto, ni lo va a decir, y que lo pone en una posición muy comprometedora, porque
decir que Maduro no es un dictador y que es el dictador más raro del mundo, de interpretación, es un problema de interpretación que no podemos, que nuestros propios ojos nos están mintiendo. No, está asunto de querer vender, que es pura propaganda, esto es pura propaganda, ¿no? Los 8 millones de venezolanos, la violencia, las células terroristas, el narcotráfico, sus sobrinos narcotraficantes, los militares que están metidos en asuntos turbios, todo esto es es pura propaganda imperialista estadounidense y es todo lo contrario porque él estuvo ahí. Como él estuvo ahí, él sabe que no es así, que sabe que los problemas de Venezuela no son como los pintan los imperialistas yanquis y que todos estamos locos por pensar que esto efectivamente no está pasando. ¿Y por qué cree y por qué trata de convencernos de que esto es un problema de cognición? Pues porque simplemente está tratándose de poner como el mediador de la realidad, como si él verdaderamente sea el que valide que efectivamente hay fraude o no hay fraude, hay democracia o no hay democracia, y él es al final de cuentas para su audiencia de apantallados el validador que va a decir si efectivamente esto es o no es democracia. Es un truco tan burdo, es un truco tan político y tan vacío que finalmente lo pone en su lugar otro grifter, como se dice en inglés. Vamos a utilizar un término que le encantaría al propio influencer Diego Rusarín. Un trilero, un propagandista más de poca monta, que no tiene más que no tiene otro objetivo ni otra agenda más que repetir lo que él piensa que es o que se va a convertir eventualmente en el imperio más grande, y él quiere acicalarse. Muchos intelectuales en el pasado pecaron exactamente lo mismo. Y este güey se cree un intelectual y cree que los chinos eventualmente van a venir, van a acariciar su lomo y le van a decir, toma, aquí tienes los secretos del dragón o no sé qué chingado, una caricatura, no lo sé, en fin. Y ya para terminar finalmente con todo esto, creo que Diego Rusarín, el influencer, no es ningún pendejo, eso está claro. No es ningún genio tampoco, con la excepción de las mentes enfermas de la gente que lo sigue. Pero sí es un tipo o un arquetipo de personas que deberías de tener la capacidad de poder vislumbrar a kilómetros de distancia como una amenaza inminente. Esa energía femenina de la falsa compasión, ¿no? Esta falsa compasión de, miren los pobres, como buscan basura en los tachos, en los contenedores, y como toda esta basura de pseudo compasión, hay que tener siempre la ceja levantada en contra de esta energía que tanta gente busca tener para levantar un estandarte y decirte cómo tienes que vivir tu vida. Es como la versión larga de las ideologías de TikTok. Es la versión de 8 minutos que sí te puedes consumir como si fueras una mujer de 35 años y tienes perrijos o gatijos. Yo creo que tu intelectual de cabecera es Diego Rusarín. No solo por el tema progresista, sino por el tema económico, que ya eventualmente seguiremos hablando de ello, porque no se puede meter todo en un video de 20-25 minutos. En fin, eso sería más bien todo. Si te ha gustado este video, te agradecería, por favor, no te lo pedí al principio, pero seguramente en algún momento viste el render que hice con mucho cariño para que te suscribas al canal, para que actives la campana de notificaciones, para que estés atento, porque seguramente seguiremos hablando de este tipo de temas. Y si te interesan este tipo de temas y otros relacionados con el mundo moderno, la tecnología, las redes sociales y su influencia, te invito a que leas mi nuevo libro. Se llama Nunca Solo, está publicado en Amazon. Voy a dejar la descripción la descripción de este video, y si te ha gustado, por favor, mándame un mensaje vía Instagram o en cualquiera de mis redes sociales. Esa es la mejor manera en la que puedes apoyar a este
pequeñísimo canal.